Buenos días, mis amados, ¿cómo han amanecido? Espero que hayan amanecido muy bien. Todo depende de la actitud que te retomemos a la hora en que amanece. Si a la hora del amanecer empezamos con negativismo, todo el día se va a volver negativo. Pero si a la hora de amanecer tenemos la actitud de darle en primer lugar gracias al Señor, en segundo lugar poner nuestra vida en las manos del Señor, en tercer lugar pedirle sabiduría para todo el día que vamos a tener y disfrutarlo con todo el corazón. Y yo siempre lo he dicho cuando compartimos por la mañana del día domingo, el día no importa cómo esté, sino la actitud que nosotros podamos tener y la confianza que podamos tener en el Señor. La palabra del Señor dice: nuevas son cada mañana sus misericordias, grande es su bondad. Así que cada mañana las bondades y las misericordias del Señor son grandes. Y este día yo espero que lo disfrutemos con todo el corazón. Le felicito por estar conectado con la palabra del Señor. Estamos con el ministerio de la iglesia en las casas para tener una palabra de Dios para su vida. Hemos procurado que no falte palabra de Dios para su corazón. La palabra del Señor trae vigor, trae fortaleza, trae luz. El salmista decía con toda la seguridad: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora y vamos a ir al libro de Josué. Libro de Josué, sexto libro de la Biblia. En su inicio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y luego viene el libro de Josué. Capítulo 1, versículo 1 al 2 dice lo siguiente: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. De ese versículo 2 he adquirido el tema, he retomado el tema. Ese versículo 2, el Señor le dice a Josué: levántate y pasa. Usted lo puede ver: levántate y pasa. Ese es el tema para este día: levántate y pasa. Bueno, es que podamos ver un pequeño trasfondo histórico de lo que estaba sucediendo a Israel en esa hora. Israel estaba en un momento determinante para ellos, en una etapa crítica para sus vidas. En primer lugar, Moisés había muerto y Moisés había sido el líder desde Egipto hasta ese momento, 40 años. Así que se imagina el líder que había estado con ellos desde que los sacó de Egipto por todo el desierto hasta llegar frente a las llanuras de Jericó y del Jordán, y ahora él muere. Lo primero quiere decir que la nación estaba de luto. Lo segundo, había muerto la mayoría de personas mayores de 20 años, y cuando digo la mayoría estoy hablando de un 98% de personas que salieron de Egipto de 20 años hacia arriba habían muerto, y solo Josué, hijo de Nun, Caleb, hijo de Jefone, habían quedado vivos. Eran los únicos dos que habían quedado. Implica que una nueva generación estaba por pasar al otro lado. Y yo creo que yo me imagino a Josué por la noche con aquella gran preocupación, diciéndole: Dios, estamos frente a un gran reto, estamos frente a un gran desafío. La nación entera está en duelo. La nación entera está con incertidumbres, pero Dios había mostrado a Josué que había estado con ellos en todo el camino del desierto, desde el Sinaí hasta las llanuras del Jordán. Pero la naturaleza humana es vulnerable, la naturaleza humana de pronto se llena de temores, angustias, dificultades, y yo creo que al igual que Josué, cuando recibió esta palabra, estamos en un momento crucial de nuestras vidas como hijos de Dios y como servidores del Dios Altísimo. Como hijos de Dios, recordemos que somos parte de toda una sociedad.
que inicia con la familia. Somos parte de un matrimonio para aquellos que somos casados, somos parte de ser papá, mamá para los que ya tenemos hijos, para los que son hijos y son parte vital de una familia. Todo aquel que está dentro del núcleo familiar tenemos esa participación. Tenemos una participación a nivel de la comunidad. Tenemos una participación a nivel del trabajo al cual salimos cada mañana que amanece, al trabajo, a la empresa, los que están estudiando en línea, que pareciera que es sencillo, pero se vuelve siempre complejo, tanto para el alumno como para el catedrático, para el docente, para el profesor, que vale la pena agradecer al Señor esa labor loable que cada enseñador está realizando. Yo me alegro con todo el corazón de ver cómo el Señor ha sido fiel, y en la congregación que el Señor nos permite dirigir, Él ha permitido que el colegio y el instituto bíblico vayan adelante, y vaya ese saludo, no es Día del Maestro, pero vaya ese saludo a toda esa gente linda, tanto del instituto como del colegio, que está dando clases y trabajando y guiando y todo. Entonces tenemos compromisos en diversas áreas, tenemos compromiso dentro de la congregación. Ciertamente no todas las congregaciones hemos reaperturado todavía, algunas ya reaperturaron, y nuestra oración es que el Señor les guarde, les bendiga, les ayude. Algo otras todavía no hemos aperturado. Estamos midiendo, evaluando, proyectando cada detalle para hacerlo de la mejor manera y para la seguridad de cada ovejita. Pero hay, en tanto esta etapa llega, tanto podemos servir al Señor dentro de la congregación, dentro del templo, fuera del templo, invitando, motivando. El día que usted envía el enlace para conectarse con nosotros para la palabra, usted está sirviéndole al Señor. Quiere decir que en todos los ámbitos de la vida somos hijos y servidores de Dios. Y Dios nos dice a través de este mensaje: levántate y pasa. ¿Por qué razón dice levántate? Porque de una u otra manera, toda esta etapa de pandemia, que por cierto no ha pasado todavía, el peligro sigue latente, el peligro está presente, la amenaza sigue allí presente para con toda persona, y vale la pena guardar las medidas pertinentes para la situación. Pero hay un reto de parte del Señor de no quedarnos sentados, de no quedarnos pasivos, de no quedarnos inactivos, sino levantarnos y pasar al otro lado. Así como la nación estaba de duelo, estaba de luto, también en El Salvador estamos de luto. El mundo entero está de luto. El Salvador está pasando una etapa de luto. Las familias estamos enfrentando luto, ya sea directo, indirecto, cercano, lejano. Pero en medio de todos esos golpes de la vida, el Señor nos dice: levántate, levántate y pasa al otro lado. Del valle de la sombra al valle de la luz del Señor, del valle de la muerte al valle de la vida, del valle del dolor al valle de la realización en Cristo Jesús, de la tristeza a la alegría, de la soledad a la compañía, de la frustración a la realización, del temor al valor. Dios quiere que pasemos del aprendizaje a la práctica, porque toda esta etapa ha enseñado muchas cosas a nuestras vidas. Si usted no ha aprendido nada de toda esta etapa, ha perdido el tiempo, le digo, ¿verdad? Porque toda esta etapa yo creo que nos ha mostrado y nos ha enseñado grandes verdades. Y una de las verdades que no se nos debe de olvidar es: somos vulnerables. Los seres humanos ni somos todopoderosos, ni somos eternos, ni somos, ¿verdad?, intocables. Somos vulnerables y necesitamos el toque poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y poder decir como Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es ahí donde el Señor por eso le dice a Josué: levántate y pasa. Yo no sé, y no lo dice la palabra, si Josué estaba atravesando algún momento de desánimo, algún momento de temor, algún momento de angustia. No lo sé definitivamente, pero podría ser, porque el reto era grande, el desafío era grande, el desafío no era fácil para Josué. Josué estaba frente al reto de pasar en primer lugar el río Jordán.
En segundo lugar, la ciudad de Jericó, una ciudad grande y amurallada. En tercer lugar, conquistar a más de 30 reyes que gobernaban la tierra de Canaán. Y por sobre todas las cosas, soltar las experiencias del ayer en el desierto que podían causar tristeza, dolor, trauma a su vida para no enfrentar las circunstancias. Ya Dios había dado un libro llamado Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, el Señor a la nueva generación de 20 años hacia abajo que había quedado viva, le dio todas las pautas para que ellos caminaran hacia la tierra de Canaán. Dios nos da la palabra para que caminemos hacia nuestra Canaán celestial, porque amado y amada, no olvides, vamos hacia la Canaán celestial. Nuestra vida no es de esta tierra, es de la patria celestial. Naturalmente en esta tierra necesitamos cosas, necesitamos, ¿verdad?, cierta seguridad, pero ha de acordarse que vamos de paso y que las cosas materiales no nos desanimen. Así que el Señor le está diciendo a Josué: levántate y pasa. Y ahí es donde ya viene una pregunta que es la que vamos a responder a la luz de esta porción. ¿Qué necesitamos para levantarnos y pasar hacia el otro lado? Creo que en tanto usted oye la palabra, esté preguntándose: pastor, ¿y de veras qué necesito para levantarme? Levantarme en ánimo, levantarme en fortaleza, levantarme en dinamismo. Algo te está desanimando, algo te está desmotivando, algo está limitándote. Hay temor, hay miedo, hay angustia frente a los diferentes desafíos de la vida. Pues la palabra de Dios es clara. En el versículo 1 encontramos lo primero que necesitamos para poder pasar al otro lado. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová dice, oiga, Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Ahí está el primer detalle importante, y usted puede verlo en su pantalla. Jehová habló a Josué. Ahí encontramos el primer principio: estar atentos a oír la voz del Señor. Y yo quiero motivarle, estar atento a oír la voz del Señor. Por eso le felicito por conectarse cada día y escuchar la palabra, porque cuando escuchamos predicaciones, estamos escuchando la voz de Dios. Cuando escuchamos predicaciones, estamos escuchando la voluntad del Señor para nuestras vidas. ¿A cuántos les ha hablado el Señor cada vez que oye una prédica? Igual a mí me ha hablado el Señor muchas veces a través de una prédica, ya sea predicándola yo, escuchando una prédica. El Señor nos habla cuando leemos la palabra. ¿Por qué cree que se hace el esfuerzo técnico de que el texto bíblico aparezca en su pantalla y que usted lo pueda leer? Porque entendemos, no todos en el momento de conectarse tienen a la mano una Biblia, no todos a la hora de conectarse tienen la facilidad. Hay algunos que no logran a la propia hora en que estamos predicando la palabra por la noche o el domingo por la mañana, no logran conectarse, pero luego se conectan o van de viaje. Algunos tienen la característica y llevan su internet en su vehículo y ahí van oyendo la palabra del Señor, atentos a oír la voz del Señor. Y yo quiero motivarle, dice: Jehová habló a Josué. Jehová habló a Josué. Ese era el punto de partida. ¿Cuál es la manera en la cual podemos caminar seguros? Oír la voz del Señor, escuchar la voz del Señor. Y le digo algo: Dios habla hoy. Dios habla hoy. Por mucho que las personas quieran negar de que Dios habla hoy, Dios habla hoy. Hebreos capítulo 1 versículo 1 lo dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres en el antiguo tiempo, hoy nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Así que Dios habla de muchas maneras. Dios habla cuando leemos la palabra, a través de las alabanzas. Dios habla a través de el compartir con otras personas. Dios nos puede estar hablando. Uno tiene que estar muy atento a la voz del Señor, máxime cuando estamos diciéndole: Señor, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué hacer? ¿Qué decir? ¿A dónde ir? Señor, no sé qué decisiones tomar. Hay decisiones tan trascendentales en la vida. Y yo siempre le he dicho, uno debe de saber tomar decisiones en la vida. Uno debe de estar seguro de lo que Dios quiere. Encomienda a Jehová tu camino. Se recuerda que hablábamos de eso el domingo anterior. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Pero para que Él haga, yo tengo que escuchar la voz del Señor, la voz de Dios llegando
a mi corazón. En segundo lugar, en el mismo versículo 1, encontramos en el versículo 1, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, vea esa palabra, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. En un solo versículo habla de siervo, servidor. Y ve el versículo 2, lo vuelve a repetir en el versículo 2, lo dice: mi siervo. Dios está atestiguando que Moisés fue su siervo. La palabra está atestiguando que Josué era siervo. Mi siervo Moisés ha muerto. ¿Qué necesitamos aparte de poner atención a la palabra del Señor? Cultivar una actitud de siervo. Yo quiero motivarle en esta mañana a que cultivemos una actitud de siervo. Claro, hay que hacer la diferencia entre actitud esclavista y actitud de siervo, porque Israel tuvo también una actitud esclavista y ellos vivían del ayer. Ay, nos acordamos cuando estábamos en Egipto, los puerros, los rábanos, los melones y todo. Esa es una actitud esclavista, porque vive esclavizado al ayer. No estamos hablando de una actitud de servidor, una actitud en la cual entendemos lo que el Señor dijo, porque el Señor fue claro. Cuando Él vino fue claro en la palabra: yo no he venido a que me sirvan, he venido, dijo Él, a servir y dar, a servir y dar. Y si el Señor Jesucristo vino a servir y dar, y sus siervos en el tiempo antiguo sirvieron y dieron, qué maravilloso es cuando cada uno de nosotros entendemos esa actitud de siervo. Siempre lo he dicho, todo aquel que tiene actitud de siervo, a donde sea cae bien parado. A donde sea cae bien parado. Y cuando le estoy hablando a donde sea, estoy hablando del hogar, la comunidad, los trabajos, los lugares. Da gusto, ¿verdad? Cuando uno conoce personas con actitud de servicio, con una actitud de siervo, que no andan buscando un reconocimiento, no andan buscando una posición. Eso enferma, eso daña, eso golpea. Y Moisés fue siervo de Jehová 40 años. Josué fue siervo de Moisés 40 años sirviéndole, y ahora la capa cae sobre Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Y leyendo esta porción me llamaba, fíjese, la atención mucho leer en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 3 versículo 5 me llamó la atención, que dice: inmediatamente a ellos restauraron los tecoitas. Inmediatamente a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Me llamó la atención, sus grandes no se prestaron para la obra del Señor. Qué tremendo es cuando una persona tiene actitud de grandeza. Qué tremendo es cuando una persona no tiene una actitud de siervo. Me llamó la atención la versión, la que le acabo de leer, es la Reina Valera 1964, pero la Reina Valera 1909 dice: e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, mas sus grandes no prestaron su servicio a la obra del Señor. Y oiga, mas sus grandes no prestaron su servicio a la obra del Señor. ¿Y qué pasó al no prestar su servicio a la obra del Señor? No estaban dispuestos a servir. No estaban dispuestos a servir. Me gustó una versión. Hay una versión en inglés, la King James. En esa versión me gustó, que dice: no doblegaron su cuello. No doblegaron su cuello para servir al Señor. Eso del espíritu de grandeza y de señorío no nos va a ayudar a levantarnos y pasar al otro lado. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que la palabra dice: Dios resiste al soberbio. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Cuando dice que Dios resiste al soberbio, es que le pone la mano y no lo deja avanzar. Así que la soberbia no nos ayuda a levantarnos y avanzar. En cambio, el tomar una actitud humilde, una actitud de servicio, una actitud de entender que hemos sido llamados para servirle a Dios con todo el corazón. Levántate y pasa en una actitud de servicio. El Señor se lo dijo a Moisés. En tercer lugar, en el mismo versículo 2, si vemos el mismo versículo 2 al versículo en adelante, el versículo 2 al 4, mi siervo Moisés ha muerto. Usted lo puede ir leyendo ahí. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú
y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Óigalo, yo os he entregado. El versículo 4, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Podemos ver entonces, luego de haber leído la palabra del Señor, que el Señor les está dando promesas. La tierra que yo les doy, yo os he entregado. Todo lugar, toda la tierra será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. ¿Qué estaba diciéndoles el Señor? Promesas. Les estaba prometiendo que les había entregado la tierra, les estaba prometiendo que el Señor les había entregado el territorio. Apoyémonos en las promesas del Señor. Oigamos la voz de Dios, tomemos una actitud de siervo, pero también apropiémonos de las promesas del Señor. ¿Qué te ha prometido el Señor? Hay algunos teólogos que dicen que la Biblia tiene 1553 promesas, otro dice que tiene 2700, otro dice 3000. Pues yo le voy a decir una cosa: son incontables las promesas del Señor, son infinitas las promesas del Señor. ¿Por qué? Cada palabrita que uno lee en la Biblia viene siendo una promesa del Señor para con nuestras vidas, y hay un sinfín de promesas para levantarnos y pasar al otro lado, para levantarnos y realizar lo que Dios quiere en nuestro hogar, la comunidad, la obra del Señor, el trabajo, en todos los ámbitos de la vida. Para levantarnos y pasar necesitamos apoyarnos de la promesa del Señor. Pero el Señor no solo nos da promesas, sino que también nos da una palabra, pero segura. Versículo 5, póngale mucha atención al versículo 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué estaba diciéndole? Voy a estar contigo, te voy a acompañar, no te voy a dejar solo. ¿Qué es eso? Presencia de Dios. ¿Qué hay que cuidar y apoyarnos? La presencia del Señor. ¿Queremos levantarnos y pasar? ¿Queremos levantarnos cada mañana con la fortaleza del Señor y realizar lo que el Señor quiere? Porque de veras, cada día es un reto. Cada semana que inicia es un reto. Cada mes que inicia es un reto. Cada año que inicia es un reto. Pero queremos levantarnos y pasar en fortaleza. Cuidemos y apoyémonos en la presencia del Señor. El yo estoy contigo aparece un sinfín de veces en la palabra de Dios. El yo estoy contigo aparece un sinfín de ocasiones en la palabra, dándonos esa promesa: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Si usted mira el versículo 5, si usted observa el versículo 5, lo dice: no te desampararé, nadie te podrá hacer frente en todos los días. Y al final dice: ni te desampararé. Él no nos va a desamparar. Él no nos va a desamparar. ¿Tienes temor? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo frente a los grandes retos de la vida? Mi amado, Él no nos va a desamparar. En el versículo 9, ¿qué dice al final del versículo 9? Me llama la atención. El final del versículo 9 dice: Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. No menos de unas 3-4 veces el Señor está diciéndole a Josué: Josué, no te voy a dejar, no te voy a abandonar. No te voy a abandonar. Y en último lugar, versículo 6, ¿qué le dijo el Señor a Josué? En el versículo 6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ella. ¿Qué le está diciendo? Esfuérzate y sé valiente. Mira el versículo 7 cómo inicia. Curiosamente inicia casi igual: solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
Y el versículo 9, si usted lo mira, es parecido. El versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. 3 veces seguidas, 6, 7 y 9, el Señor está hablando de esfuerzo y valentía. Oigamos la voz del Señor, tomemos actitud de siervos, apoyémonos de sus promesas, cuidemos la presencia de Dios, pero que no se nos olvide, Dios está diciendo, hay una parte que te toca a ti, hay una parte que te toca a ti, y a ti te toca agarrar fuerza, ser valiente. Ciertamente Dios está con nosotros, pero Él permite que podamos ver las ciudades fortificadas, los gigantes, y poder caminar con valentía delante de la presencia del Señor. ¿Qué podemos entonces resumir en esta hora y hacer una conclusión recapitulando todos los puntos principales de este mensaje? Para levantarnos y pasar al otro lado, necesitamos tener esa actitud de escuchar la voz del Señor. Oigamos la voz del Señor, oigamos la voz de Dios. En segundo lugar, tomemos una actitud de siervo. En tercer lugar, apoyémonos de las promesas del Señor. En cuarto lugar, cuidemos la presencia de Dios, que no nos deje en ningún momento. Pastor, ¿nos puede dejar la presencia de Dios? Si no la cuidamos, la cultivamos, nos puede dejar. Sansón no se dio cuenta cuando ya la presencia de Dios se había apartado de él, ya no tenía la fuerza porque descuidó su vida espiritual. Y al final, seamos esforzados y seamos valientes. ¿Qué vamos a necesitar? La presencia del Señor caminando con nosotros. Así que, amados y amadas, hermanos y hermanas, quiero motivarles. No sé qué momento estarás pasando esta mañana. No sé si en esta mañana te has levantado con temores, angustias, desesperaciones o algo que te está agobiando. Agárrate de la mano del Señor. Y déjenme orar un momento por ustedes para que el Señor los ayude, y a mis amigos también. Soberano Señor, gracias por esta palabra. Una palabra, Señor, que nos orienta y nos guía para poder, Señor, levantarnos con valentía, levantarnos con esfuerzo. Pero no podemos tener valentía y esfuerzo si no te tenemos a ti, Señor. Necesitamos oír tu voz, necesitamos, Señor, ser siervos tuyos, cuidar tus promesas, cuidar tu presencia, esforzarnos, ser valientes. Ayúdanos, Señor. Pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas que están conectadas en esta mañana, para que los fortalezcas y les bendigas. Y a mis amigos también bendíceles y ayúdales, Señor. Y todo aquel que esta mañana ha oído la palabra, que no se le olvide todos estos principios que nos da la palabra, para levantarnos, pasar al otro lado con fortaleza, bendición, y que cada día sea un día de victoria espiritual. Amén. Gloria al Señor. Qué rico es ponernos en las manos del Señor. Yo te animo, comencemos cada día con estos principios de la palabra del Señor, y te vas a dar cuenta que ese día será un día de victoria. Y tú, mi amigo, no comiences una semana sin tener a Jesucristo en tu corazón. Yo te quiero invitar en esta hora a que hagas la oración de confesión delante del Señor. Hagas la oración de confesión delante del Señor, te entregues al Señor con todo el alma y con todo su ser, y disfrutes de esa paz del Señor. Yo espero que todos esta mañana y este día domingo lo disfrutemos. Pon alabanzas después de la palabra, disfruta de la presencia del Señor, comparte en familia, disfruta la bendición, y que goces de esa paz de Dios. Y usted, mi amigo, no se desconecte sin antes hacer esta oración que viene a continuación. Dios me los bendiga a todos. Que has escuchado la palabra del Señor en esta hora, y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora, para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial,
Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Tenemos un Dios todopoderoso, quien nunca perderá. El Dios de Israel es poderoso, Jehová nuestro Dios no perderá. Él guía a su pueblo en la batalla, ante él sus enemigos caerán. Oh, oh, grita fuerte victoria ante él, alcen todos la voz, canta y danza el triunfo del Señor, porque él ganó y al enemigo derrotó. Oh, oh, grita fuerte victoria ante él, alcen todos la voz, canta y danza el triunfo del Señor, porque él ganó y al enemigo derrotó. El Dios de Israel es mi campeón, su diestra la victoria conquistó. Como es el sol, la alabanza sube ante él, y él lucha por nosotros a vencer. Oh, grita fuerte victoria ante él, alzan todos la voz, canta y danza el triunfo del Señor, porque él ganó y al enemigo derrotó. Oh, grita fuerte victoria ante él, alzan todos la voz, canta y danza el triunfo del Señor, porque él ganó y al enemigo derrotó. Él ganó y al enemigo derrotó, porque él ganó y al enemigo derrotó. El que nunca pierde una batalla está con nosotros. ¡Aleluya! ¡Hey! Jehová es mi porción, hermosa heredad que me ha tocado. Sus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y hoy puedo celebrar. Son sus cuerdas de amor que cayeron en mí, las que me hacen danzar y celebrar. Yo no puedo parar de adorarte, Señor, y cantar de tu amor y tu poder. Yo celebraré, cantaré a él con un cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré a él con un cántico nuevo. Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder. Yo celebraré, cantaré a él con un cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré a él con un cántico nuevo. Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder. Son sus cuerdas de amor que cayeron en mí, las que me hacen danzar y celebrar. Yo no puedo parar de adorarte, Señor, y cantar de tu amor y tu poder. Celebra gozoso delante del Señor, porque él es digno de alabar.
Canta con tu espíritu, aplaude con tus manos. Mi Dios es digno de alabar. Digno, digno, Él es digno de alabar. Aleluya, mi Dios es digno de alabar. Celebra gozoso delante del Señor, porque Él es digno de alabar. Canta con tu espíritu, aplaude con tus manos. Mi Dios es digno de alabar. Digno, digno, Él es digno de alabar. Aleluya, mi Dios es digno de alabar. Y digno, digno, Él es digno de alabar. Aleluya, mi Dios es digno de alabar. Son sus cuerdas de amor que cayeron en mí, las que me hacen danzar y celebrar. Yo no puedo parar de adorarte, Señor, y cantar de tu amor y tu poder. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en Él confiaré. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en Él confiaré. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en Él confiaré. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi fuerza, en Él confiaré. ¡Aleluya!